Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. Horror en alta mar. El sonido del mar solía ser lo primero que escuchaba al despertar. El incesante vaivén de las olas contra los acantilados, el crujir de la vieja madera de nuestra granja y el leve aroma a sal impregnado en el aire. Pero aquella mañana algo no estaba bien. Abrí los ojos con pesadez, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Miré la pequeña ventana junto a mi cama. El sol aún no se alzaba por completo, pero la penumbra azulada del amanecer ya se filtraba en la habitación. «Papá», murmuré con la voz aún ronca del sueño, esperando escuchar su tos carrasposa o el chirrido de su mecedora en la sala. Pero nada. Me incorporé con cierta inquietud, sintiendo un aire gélido recorrer la habitación. Salí al pasillo, llamando de nuevo a mi padre. Su dormitorio estaba abierto, la cama deshecha. Bajé las escaleras, revisé la cocina. Nada. Los platos seguían en la mesa, con los restos de la cena de anoche. Parecía que todo estaba en su sitio. Cuando crucé el umbral de la casa, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis ojos tardaron en comprender lo que estaba viendo. El campo. No era mi campo. El trigo que anoche se alzaba alto y dorado, ahora estaba reducido a tallos rotos, quemados, arrancados de raíz. El maizal era una devastación de hojas secas y tallos partidos. Los arbustos de uva con sus gruesas enredaderas estaban desgarrados. Parecía que hubieran sido arrancados por algo con una fuerza antinatural. No había señales de tormenta, ni de animales merodeando. Nada, solo desolación. «¡Papá!», grité con la garganta seca. Mis pies comenzaron a moverse antes de que pudiera pensarlo. Corrí a través de los campos destruidos, tropezando con los restos de lo que alguna vez fue nuestra cosecha. El aire estaba impregnado con un olor extraño. No era solo tierra húmeda y abono, era algo más. Miré en todas direcciones, buscando una señal, un indicio de qué demonios había pasado aquí, pero no había nada. Me quedé ahí, con los pies hundidos en la tierra destruida, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que veía. Mi respiración era errática y mi mente se negaba a aceptar la escena ante mis ojos. Lo había perdido todo, pero había algo que no podía ignorar. Ron, mi padre, no había estado bien últimamente. La gente del pueblo decía que la vejez lo estaba alcanzando, que la soledad y el peso de los años lo estaba quebrando poco a poco. Además, desde hace algunos meses habíamos estado teniendo algunos conflictos. «Escúchame, Bruce. Ellos están allá arriba. Nos observan. Me llaman». Su voz temblorosa resonaba en mi cabeza. Yo solía ignorarlo, pero lo decía con una convicción enfermiza, con los ojos llenos de un miedo que yo no entendía. Al principio pensé que eran solo delirios, síntomas de la edad. Con el tiempo se volvió peor. Se despertaba en medio de la noche, murmurando cosas incomprensibles. «No puedes escucharlos, pero yo sí. Cada vez están más cerca». Las últimas semanas de su desaparición apenas dormía. Se quedaba sentado junto a la ventana, mirando fijamente el cielo, sus labios moviéndose sin emitir ningún sonido. Yo le decía que todo estaba en su cabeza, que no había nada en el cielo más que estrellas y la luna, pero él solo sonreía, una sonrisa triste, resignada. «Cuando ellos me lleven,
No trates de seguirme. Sacudí la cabeza. No quería pensar en eso. No podía, porque si lo hacía, tendría que aceptar que algo inexplicable estaba ocurriendo. Y eso era imposible. Los días pasaron. Mi padre nunca apareció. Los carteles con su rostro estaban pegados en cada esquina del pueblo, en el muelle, en la plaza, en las puertas de las tiendas, pero nadie sabía nada, nadie lo había visto, nadie escuchó nada. Era como si hubiera sido tragado por la tierra. Las noches se hicieron más pesadas, dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con él. Su voz me llamaba, pero nunca podía ver su rostro. Siempre estaba de espaldas, siempre alejándose. Despertaba con la garganta seca y la casa vacía, y con los campos destruidos. Las cosechas estaban muertas, no podía vender nada, no tenía cómo pagar las cuentas o la restauración. Lo perdí todo, mi padre, la granja, todo. Pero no podía rendirme. Él me enseñó a pelear, a no dejarme caer. Si algún día regresaba y veía lo que quedaba de su hogar, se moriría de tristeza. Tenía que hacer algo, tenía que reconstruirlo todo. ¿Pero cómo? Miré hacia la entrada. No esperaba visitas. Cuando abrí, vi a Henry, un viejo amigo de mi padre. Su rostro estaba marcado por los años, su piel curtida por el mar y el frío. Me miró con seriedad, con esa expresión que solo los hombres de mar llevan en la mirada. Bruce, me dijo con voz grave, escucha, sé que las cosas están difíciles para ti. La temporada de pesca empieza en una semana. Son 4 meses en el mar, con frío, con tormentas, pero es una buena paga. Me quedé en silencio. Con ese dinero podría restaurar la granja de mi padre. 4 meses, solo 4 meses lejos de aquí. No tengo nada que me retenga. Asentí lentamente. Antes de continuar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Antes de Dormir. El día finalmente llegó. El barco de pesca, un arrastrero de casco grueso, descansaba en el puerto. Su estructura era imponente y robusta, diseñada para resistir el infierno que era el mar abierto. La proa afilada cortaba el agua con determinación, y en la popa, las enormes redes estaban enrolladas y listas para ser desplegadas. El nombre de la embarcación, el Infierno Azul, estaba pintado en letras gastadas por la sal y el tiempo. Éramos 20 hombres en la tripulación. Algunos eran rostros familiares del pueblo, hombres curtidos por el viento y la marea, con manos agrietadas y miradas acostumbradas a la rudeza de la vida en el mar. Otros eran extraños, contratados de otros pueblos, con ojos oscuros y silenciosos, hombres que no hablaban mucho y parecían cargar sus propios secretos. Henry estaba allí, junto con su hijo, un hombre de mi edad llamado Sam. Me recibieron con palmadas en la espalda, sonrisas y palabras de bienvenida. «Bienvenido al Infierno Azul, Bruce», dijo Henry con una sonrisa ronca mientras encendía su pipa. Yo sonreía, sin saber que sus palabras serían más literales de lo que imaginaba. Las sogas fueron soltadas, y poco a poco el puerto quedó atrás. El pueblo desapareció en el horizonte. Lo poco que me quedaba de mi vida anterior se desvanecía con él. Los días en el mar no eran fáciles. El frío se metía en los huesos, incluso con las gruesas chaquetas de lana que llevábamos. Siempre estábamos mojados, ya fuera por el agua salada que se filtra en la cubierta o por el sudor de las largas jornadas de trabajo. Las tormentas no tardaron en aparecer. No eran grandes huracanes, pero los vientos golpeaban fuerte,
y las olas sacudían el infierno azul, como si fuera un juguete. Algunos de los nuevos marineros vomitábamos por la borda, otros simplemente apretaban los dientes y seguían trabajando. A pesar de las dificultades, la pesca iba bien. Las redes salían cargadas de peces plateados y oscuros. El capitán, un hombre viejo y hosco llamado Donovan, nos decía que era una de las mejores temporadas que había visto en años. El trabajo era brutal, pero la paga valdría la pena. Cada noche después de la jornada, subía a la proa del barco y me quedaba allí, mirando el cielo. Las estrellas eran más nítidas en alta mar. No había luces de ciudad que las opacaran, solo una negrura infinita perforada por miles de puntos titilantes. En momentos como ese, pensaba en mi padre. Me aferraba a la idea de que estaba en algún lugar, vivo, esperando regresar. A veces cerraba los ojos y pedía, suplicaba a cualquier fuerza que estuviera allá arriba que me lo devolviera. Pero el mar no escucha y el cielo no responde. A veces sentía que algo me observaba. No podía explicarlo. No había tierra cerca, no había barcos en el horizonte. Solo agua y más agua. Pero cuando miraba hacia el mar oscuro, cuando dejaba que la brisa fría rozara mi rostro, sentía que había algo allí abajo, algo inmenso. No era un pez, no era una ballena, era algo más. El mar era un abismo, un mundo sin reglas ni explicaciones, y lo que vivía en él quizás no quería que estuviéramos allí. La noche se extendía sobre nosotros. El frío era más intenso de lo normal. Me senté en la proa abrazándome a mí mismo, con la mirada fija en el cielo. Pero pronto me encontré bajándola hacia el agua. Por un instante, creí que era una sombra proyectada por el barco, hasta que vi cómo se deslizaba bajo el agua, sin hacer ruido, sin perturbar la superficie. Un tentáculo. No era claro, no tenía forma definida, pero su silueta estaba ahí, moviéndose con una lentitud antinatural. Era más grande que el casco del barco, más grande que cualquier criatura que debería existir en este mundo. Mi garganta se cerró. No podía respirar. Parpadeé y ya no estaba. Solo agua, solo la negrura del mar en medio de la noche, solo el vacío infinito del océano. ¡Bruce! Me giré bruscamente, mi cuerpo aún temblando. Sam estaba detrás de mí con los ojos muy abiertos. ¿Lo viste?, pregunté con voz ahogada. Él no me respondió, pero lo vi en su mirada. Él también lo había visto. No éramos los únicos. En los días siguientes, otros empezaron a murmurar. No se decía en voz alta, pero el miedo era palpable. Algunos aseguraban que habían visto algo moverse en el agua. Otros despertaban gritando en mitad de la noche. Decían que el mar estaba maldito, y yo empezaba a creerlo. Todos nos quedamos inmóviles. El mar estaba en calma. No había tormenta, no había viento fuerte, no había nada. Pero algo acababa de golpear el barco. Nos miramos unos a otros, con el miedo reflejado en nuestros rostros. Nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta, pero todos sabíamos la verdad. Había algo allí abajo. El barco se mecía con una calma inquietante. La tripulación apenas hablaba. Algunos apretaban los dientes, otros mantenían las manos en los arpones como si fuera a servir de algo contra lo que fuera que estaba allí abajo. ¿Qué demonios fue eso?, gritó uno de los marineros, seguido de otro impacto más fuerte. El casco se sacudió, lanzándonos a todos al suelo.
Los barriles rodaban por la cubierta y las redes se soltaron de sus amarres. Y entonces lo vimos. Un tentáculo gigantesco, negro, cubierto de ventosas tan grandes como escudos, emergió de la negrura del mar, alzándose hacia el cielo. Después otro, y otro, y otro. Las sombras colosales se movían como serpientes en el aire. La criatura estaba rodeándonos. Henry gritó, cayendo de rodillas. El primer tentáculo cayó sobre la cubierta con una fuerza monstruosa. El hombre fue aplastado al instante, convertido en una plasta de carne y sangre bajo la bestia. Otro fue envuelto por una de las extremidades. Su grito se perdió en la noche antes de ser lanzado al mar como si fuera un simple insecto. La cubierta era un caos absoluto. Hombres corriendo, voces desgarradas de terror, el barco inclinado, la madera astillándose con cada nuevo impacto. Vi a Sam correr hacia mí, pidiendo mi ayuda, pero antes de que pudiera alcanzarme, un tentáculo lo atrapó por la pierna. Fue partido en dos, desmembrado. Su sangre cubrió la cubierta como lluvia. No podíamos hacer nada. No podíamos luchar contra eso. ¡Abandonen el barco!, gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. La criatura nos estaba hundiendo. El agua empezó a subir por mis piernas mientras el infierno azul cedía ante la fuerza descomunal de los tentáculos. El mar nos tragaba, el barco se partía en pedazos. Los hombres en el agua desaparecían, arrastrados hacia las profundidades por los tentáculos. No era solo un ataque, nos estaba devorando. Y entonces, del agua oscura, justo frente al barco destrozado, emergió su cabeza, el Kraken. Su piel era rugosa, de un negro aceitoso que reflejaba la luz de la luna, pero lo más aterrador eran sus ojos, dos esferas del tamaño de casas, de un amarillo brillante, sin pupilas, sin alma. Nos observaban, nos analizaban, nos condenaban. El mar se partió, el barco se quebró, el mundo se convirtió en un remolino de agua, espuma y desesperación. Mis pulmones se llenaban de agua, estaba perdiendo la batalla, y entonces la vi, una luz en el cielo, brillante, se acercaba a mí. Y así termina el episodio de hoy. El océano es un abismo desconocido, una boca infinita que oculta horrores que la mente humana no puede comprender. ¿Qué tan seguros estamos en la superficie? Algunos creen que el Kraken es solo un mito, pero los mitos, al igual que el mar, tienen raíces profundas, y a veces lo que yace en las sombras simplemente espera el momento adecuado para despertar. Si alguna vez te encuentras en el mar, en una noche sin luna, y sientes que algo te observa desde abajo, no mires, no respires, solo reza y espera que no sea demasiado tarde. Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.